Bien. Entonces podemos, por ejemplo, acá comparar R y Python y ver un poco las tendencias de ambas, y vemos que Python crece a una velocidad vertiginosa y R, que la tendencia es, bueno, menor al menos. Así que bueno, con esto fundamentamos esta primera respuesta, que era efectivamente Python. Cuidado que veamos un poco las demás respuestas que teníamos como posibles. Anaconda es una distribución que trae Python, ¿sí? Trae herramientas para usar el lenguaje de programación, pero no es un lenguaje. Google Collaboratory, lo mismo, es una herramienta para usar Python, que es esto mismo que usamos acá, y Jupyter Notebook también. R es otro lenguaje de programación. Bien, un algoritmo es. La respuesta correcta era una serie de instrucciones a realizar paso a paso para llegar a una solución. ¿Sí? Una secuencia de variables que resultan en un total. Eso es medio engañoso porque es una secuencia de variables, pero esto sería más como una suma, ¿no? Esto sería sumar variables. No es un algoritmo. Un algoritmo es como una receta. Acordarse que una receta de cocina es un algoritmo para llegar a la solución, que es lemon pie. Un programa en Python es un algoritmo, pero no todo algoritmo es un programa en Python, ¿sí? Esa también tenía su truquito. Un arreglo de números en grilla, como el siguiente, lo denominamos matriz. ¿Sí? Vector, recordemos que es una fila, es una lista, tiene una sola dimensión. Matriz es así rectangular de 2 dimensiones. Tensor resulta que son matrices de más dimensiones, si tuviéramos un cubo de números, pero eso no lo vimos y no era la respuesta. Así que esta sería matriz. Dado el objeto anterior, en Python, el resultado, ¿cuál sería? Recordemos que se arranca a contar en 0, ¿sí? Entonces esta sería la fila 2, 0, 1, y la columna de índice 2 sería la 3, entonces sería el 5. ¿Sí? Pueden interrumpirme en cualquier cosa. ¿Verdadero o falso? El campo de la inteligencia artificial es más abarcativo que el de la computación. Falso. ¿Sí? Como habíamos visto en los diagramas de la primera clase, computación engloba todo lo que es inteligencia artificial y otras cosas que no son también inteligencia artificial. RAPI es un ejemplo de inteligencia artificial. Falso. RAPI es una aplicación, usa tecnología, puede usar machine learning o inteligencia artificial, pero en sí mismo es una aplicación, no es un ejemplo de inteligencia artificial. Es simplemente algo de tecnología. El aprendizaje automático consiste en un programa que aprende solo. Falso. Acá es un poco antropomorfizar lo demás. Aprende solo, eso es falso porque simplemente ajusta sus parámetros a partir de unos datos de entrenamiento, pero uno hace que haga eso, ¿sí? No es que haga nada solo. Si en un cuestionario preguntamos por la variable género como un número entre 0 y el 10, esa variable es de tipo categórica, falso, ¿no? Porque son números enteros. Tres principales medidas de tendencia central son la media, mediana y la mayor, falso. La tercera sería la moda. ¿Sí? Y esta era la única verdadera. Google Collaborative es una edición online de Jupyter Notebook que tiene todas estas bondades además, como estas cajitas interactivas. Bien, y ahora llegamos a los primeros de código. A ver, dada la lista status de actualizaciones de estados en Facebook. Perdón, acá viene una palabra de más. Definen la variable llamada midlen para que su valor sea el largo promedio de los textos de la lista. Bueno, ¿cómo podemos hacer esto? Esta es una manera concisa, ¿sí?, de hacerlo. Teníamos la función que nos daba la media con np.min. También podíamos calcular nosotros la media. Entonces, veamos un poco cómo podemos hacer. Status, dijimos, vamos a ejecutar esta, es una lista de textos. ¿Sí? Podemos ver el primer elemento indexándolo en 0. Esto acá, cuando esto se ejecute, nos va a dar un primer texto. ¿Sí? Entonces nosotros podríamos ver, por ejemplo, el largo del primer texto, así. Len y el primer elemento de esta lista. Ahora, si nosotros quisiéramos hacerlo para todos los elementos de la lista, haríamos for texto in status len texto. Y esto nos va a dar el largo de cada uno. Entonces podríamos, por ejemplo, guardarlos en una lista, diciendo largos es una lista vacía,
y agregarlo a la lista. Largos.append lenText. Y por último, para tener el promedio, hacemos la suma de los largos dividido la cantidad de elementos que tenemos. Y eso nos daba el promedio. Una manera un poco más concisa era usando esto que es una list comprehension, una lista por comprensión, donde decimos largos va a ser esto, es el largo de cada elemento for cada elemento in status. Entonces, si nosotros directamente calculamos la media de esta lista así, ya llegamos al mismo resultado. Bien, y así resolvíamos el 6A. Guardar en la lista alegres los textos que contengan la palabra joy. Esto era simplemente usando el operador in. Entonces, acá de nuevo está como una lista por comprensión. Texto. Para cada texto en status, si joy está en el texto. ¿Sí? Y esto de nuevo lo podríamos hacer como textos, igual una lista vacía, y decimos for t in status, if joy in t, textos.append t. Y esto nos devolvía textos, la lista con esos textos. Bien, preguntas sobre estos ejercicios, sobre estas técnicas que usamos. El bucle, funciona append, ver el largo, suma. Pregunten, pregunten. Bueno, si no hay preguntas, proseguimos. Bien, ese era el 6B. ¿Cuántas palabras tienen el promedio de los textos? Este punto no lo conté porque era poco claro al final. ¿Cuántas palabras? Esto implicaba separar los textos en palabras y para eso podíamos separarlo con los espacios. ¿Sí? Entonces, si nosotros tenemos que T es un texto, podemos poner punto split. ¿Sí? Y split lo separa por los espacios. Entonces, si nosotros medimos el largo del texto separado por espacios, tenemos una aproximación a la cantidad de palabras. Entonces, agregando esta función a lo mismo que teníamos arriba, tenemos el promedio de los largos de las palabras. Por ejemplo, si acá hiciéramos, en vez de lenTexto, lenTexto.split, y ahí llegábamos a lo mismo. ¿Sí? ¿Se entiende esto? Pregunten, chicos. ¿Alguna pregunta? Bien. Bueno, correlación. Indique completando con la letra del correspondiente gráfico las variables con una correlación positiva más alta. ¿Sí? Correlación positiva sería la pendiente de la recta, o sea, cuando una sube, que la otra sube, y esa relación es muy alta. Entonces, esa sería la correlación estadísticamente más significativa. Esto significa que el hecho de que encontremos de que están correlacionados es más evidente, ¿sí? O sea, que se ajusta mejor a esa relación. Y la respuesta correcta sería la C. ¿Y cómo sabemos? Porque están más pegadas a una línea. O sea, si todas cayeran sobre una línea exacta, significa que la relación es muy estrecha. Que para todos los casos que se observaron, cuando una variable se movió en una cantidad, la otra se movió proporcionalmente en la misma dirección. ¿Sí? Bien. Y con la correlación negativa más significativa también era la C, en este caso. Bueno, y eso era todo en el examen. Espero que les haya resultado entretenido, no demasiado complicado. ¿Alguna pregunta de estos ejercicios antes de pasar a la clase de hoy?
No, profe, por lo menos yo no. Yo, Bueno, muchas profe, no gracias. terminé de Sí, entender mucho cómo contabiliza las palabras del texto en ese punto que tenía que contestar eso. O sea, no lo he perfecto. hecho, Bueno, yo muchas no he gracias. rendido, pero Muchas gracias por la pregunta, no hay problema. Em, Nosotros tenemos status, nuestra lista de textos, de estados, ¿no? Si nosotros decimos status 0, accedemos al primer elemento. Entonces, para usarlo de ejemplo, vamos a usar este primer caso. Vamos a decir que t es igual al primer elemento de status. Así desde ahora usamos t como ejemplo. Entonces, ponemos t igual status 0 y ahora t es este. Bueno, ¿qué tipo de variable es t? Como para repasar los fundamentos. Tipo de variable de Python, ¿no? Gracias, Alejo. Muy bien. String, exactamente. Es una cadena de caracteres, ¿no? Es un texto, son letras que empiezan y terminan con comillas, ¿sí? Y nosotros podríamos medir la cantidad de caracteres viendo el largo de esa variable que nos dice que hay 27 elementos, que en este caso cada elemento un carácter, una letra. Ahora, si nosotros quisiéramos medir la cantidad de palabras, tenemos que separar por espacios, ¿sí? Ahora, eso estrictamente no es necesariamente así, porque si tenemos palabras separadas por una coma, por ejemplo, no se separarían, ¿sí? Por eso no lo conté, pero si nosotros usamos la función split, t.split, eso nos va a separar el string en partes, ¿sí? Ahora, cada elemento de esta variable, es una palabra, ¿sí? Entonces, si ahora vemos el largo de esto, este largo va a ser la cantidad de palabras, que son 5. ¿Sí? Entonces, lo que hay que hacer es repetir esa operación para todos los elementos de la lista. ¿Se entendió, Candelaria, un poco más? sí, profe, muchas gracias. No, por favor. Ahora, el truco que yo estoy usando acá, que lo hemos visto y si lo pudieron asimilar, genial, porque es la manera más cómoda, es usando listas por comprensión. Entonces, decimos, por ejemplo, t for t in status. Y esto nos va a dar una lista que en este caso va a ser igual a status, ¿sí? Perdón, vamos a usar otro ejemplo. Y for i in range 10. Esto nos devuelve una lista con los elementos del 0 al 9. Ahora, si nosotros hacemos, por ejemplo, i por 2, podemos hacer que la lista que resulta sea cada elemento de estos, pero habiéndole aplicado una operación. Entonces, nosotros acá hacemos lo mismo para separar cada uno de los textos con puntos split. Entonces, en vez de ser una lista de números, bueno, vamos a en vez de range para que sea más claro, vamos a hacer así, números. Números igual a esta lista, y decimos i por 2 para cada i en números. Y ahora, en este caso, en vez de número tenemos el status, que es la lista de textos, de estados, y decimos t split for t in status. O sea que por cada t lo va a separar. Entonces, si hacemos largo de t split for t in status, esta lista que nos devuelve es el largo de cada texto habiendo sido separado por los espacios. Entonces, con esto podíamos contar más o menos cuántas palabras había en cada texto. Entonces, si calculamos la media de esto, que podríamos hacerlo también así, ¿no? Largos igual a esto y ponemos sum largos sobre total largos, sum largos sobre len largos, y ahí llegábamos al promedio. O también con np.min, con la función de media. Recuerden que se podía buscar en Google, ¿sí? Entonces, una manera de resolverlo era poner Python. Bueno, siempre si es en inglés es
un poco más fácil, por ejemplo, calculate min. Podríamos haber puesto calcular media, por ejemplo. Y acá cualquiera dice rápidamente que cómo hacer eso, importando la función, por ejemplo, de NumPy o con alguna otra manera. Entonces ahí, encontrando esa función, se podía ejecutar directamente. Bueno, acá había un ejemplo también que habría valido usarlo. Y se podría importar min y usarla sobre esta lista o directamente calcularlas. Bien, así resolvíamos el 6A. Perdón, el 6C. Me fui para arriba. Bien. Bueno, ¿alguna pregunta más sobre parcial? Si no, vamos pasando a la clase de hoy, que hay un montón de material. Bueno, vamos nomás. Vamos a continuar en nuestra introducción a Machine Learning, ¿sí? Entonces, repasemos un poco. Machine Learning es este tipo de programas donde para resolver una tarea, uno no programa un algoritmo, una secuencia de instrucciones que lo resuelven, sino que uno tiene un montón de datos y usa una función para encontrar patrones en esos datos para resolver la tarea, ¿sí? Entonces, nosotros hablamos de que un modelo aprende a partir de observaciones con ciertos atributos. Y vamos a tener una variable target que queremos predecir. Perdón, ahí dice en el chat que me faltó compartir la collab de hoy, les pido disculpas. Ahí lo estoy compartiendo, ponemos cualquier persona puede ver. Ahí está. Ahí prueben de nuevo, por favor. Bien, ahora si pudieran entrar. Entonces, nosotros siempre vamos a tener de este modo una tabla de variables que tiene las variables que vamos a usar para predecir algún objetivo y podemos tener otra variable target. Entonces, en este caso es uno más de negocios, donde uno quiere predecir si un cliente va o no a comprar un producto, ¿sí? Pero en nuestro caso, nuestra matriz va a representar nociones más de salud mental, ¿no? Entonces podríamos, por ejemplo, querer predecir o estimar si un paciente tiene o no riesgo de alguna condición. Entonces, nosotros podríamos tener columnas o atributos o features, también llamado, features es como características o variables, ¿sí? Son todos sinónimos. Vamos a tener columnas con distintas variables o atributos o features, que son las que el modelo va a usar para predecir nuestra variable target, encontrando la relación estadística que había en los datos de entrenamiento entre estas variables y la variable target. ¿Sí? Interrúmpame con preguntas, ¿sí? En cualquier momento. Ahora, nosotros siempre vamos a tener que llegar a esta forma matricial. Podemos tener un caso sencillo donde quizás queremos predecir esto, riesgo de un episodio depresivo mayor, y nuestras variables pueden ser horas de sueño dormidas en promedio, horas de ejercicio físico por semana, cantidad de actividades recreacionales en horas por semana, ¿sí? Y en ese caso ya tendríamos todos valores numéricos con los cuales podríamos ajustar, por ejemplo, una regresión lineal, o que sería el modelo más básico de Machine Learning que podríamos considerar, para que estime nuestra variable target de la probabilidad de que la persona tenga o no un episodio depresivo mayor usando esas variables. ¿Sí? Entonces siempre tenemos que llegar a una representación numérica de las variables para que el modelo opere sobre eso. ¿Sí? La pregunta es cómo se llega a esa representación. Recordemos que los modelos pueden trabajar con imágenes, con texto, ¿sí? o distintos tipos de datos, ¿sí? Pero para poder procesar esos modelos siempre necesita tenerlo en una representación matricial o una tabla de datos.
Entonces, ¿cómo podríamos, por ejemplo, trabajar con imágenes? Bueno, una imagen está compuesta por muchos píxeles, ¿sí? Cada cuadradito tiene tres valores numéricos que representan los colores de esos píxeles. Si nuestra imagen fuera en blanco y negro, por ejemplo, podríamos tenerlo así, como todos ceros y unos donde es negro, ¿sí? Entonces, las imágenes de por sí ya son valores numéricos. Pero recordemos que nosotros decíamos, si quisiéramos hacer un programita a mano, que nos dice si en una imagen hay o no un gato, por ejemplo, sería muy difícil hacer una regla que dice, bueno, si en la parte de arriba de la imagen tenés una forma más o menos triangular dos veces, entonces hay un gato, ¿no? Entonces, ahí es donde los modelos de Machine Learning van a funcionar mejor, pudiendo procesar miles y miles de imágenes y encontrando los patrones por sí mismos, ¿sí? Ahora, por ejemplo, en texto, perdón, categorías. Si nosotros tenemos una variable que son categorías, como por ejemplo puede ser categoría diagnóstica. Sí, Rodrigo, querías hacer una pregunta. Bueno, si tenemos una columna que, por ejemplo, podría ser categoría diagnóstica de un paciente, para pasárselo al modelo, nosotros necesitamos transformar esa variable categórica a alguna representación numérica, ¿sí? Y acá es donde aparece por primera vez la diferencia importante que hay entre una variable que es ordinal y una que es realmente categórica. ¿Por qué? Si nosotros tenemos una variable ordinal escrita en texto, como puede ser una escala tipo Likert, muy poco más o menos, un poco más, un montonazo, tranquilamente podemos traducir esas palabras a números manteniendo una sola columna que diga del 0 al 4 o del 1 al 5, donde 1 es muy poco y 5 es mucho, ¿sí? Pero en las que son categóricas, no podemos hacer eso porque si no, nuestro modelo va a pensar que hay un orden en las variables cuando en realidad son categorías distintas. Entonces, ¿cómo vamos a transformar una variable categórica? Bueno, esto se llama encoding one hot o variables dumps, se llama, que es inventar unas nuevas variables para representar cada una de las categorías y vamos a tener en esas columnas solo 0 o 1. Entonces, nuestra primera observación, donde la mascota era un gato, nuestra columna dummy o one hot, ¿sí? Que son columnas binarias porque son 0 o 1, va a tener un 1 donde esa observación pertenecía a esa categoría, ¿sí? Entonces el modelo no va a aprender ningún orden artificial, sino que va a poder aprender, entre comillas, la influencia de esta variable sola, que es el pertenecer a una categoría. Entonces puede decir, bueno, si la variable cat era 1, entonces aumenta la probabilidad en tanto de que, no sé, el animal tenga una cola, ¿no? Y eso lo puede hacer porque lo pasamos en esta representación. ¿Alguna pregunta sobre esto? No, ninguna. Muchas gracias, Diana, Profe, por la respuesta. una pregunta. Entonces, Por lo favor. que lo que se tendría en cuenta en este caso sería la primera columna, o se tendría en cuenta, por ejemplo, 1, 0, 0. No, claro, son todas. Entonces, el modelo Bien. va a recibir toda esta matriz y va a poder aprender la relación entre que haya uno en una categoría y para cada una de las categorías. Denme un segundito. Eso. Bien. Entonces siempre vamos a tener que procesar de alguna manera los datos para que el modelo pueda recibirlo en una representación numérica. Entonces,
pasemos a otro caso, que es trabajar con texto. Y esta es quizás de las aplicaciones más interesantes al día de hoy, donde, y en especial en psicología, tenemos modelos que pueden procesar el discurso directamente y decir cosas a partir de eso. Entonces, la manera más básica de transformar en números un texto es con esta representación que se llama bag of words o bolsa de palabras, ¿sí? Que lo que uno hace es armar una matriz donde las columnas son todas las palabras en el vocabulario y cada fila representa una observación o un texto. Entonces, tenemos, por ejemplo, acá, Mary is hungry for apples. María tiene hambre de manzanas, no es muy raro, tiene un antojo de manzanas. Y lo que hacemos para codificar esa observación va a ser contar la aparición de cada palabra en ese texto. Entonces, veamos que acá nuestras columnas son todas las palabras que aparecen en todo nuestro corpus, todos nuestros textos, que son en este caso son estos dos, Mary y John. Entonces tenemos todas las palabras que aparecen en estos dos textos, en las columnas. Entonces podemos representar el primer texto como 111011000. ¿Sí? Que significa que una vez aparece Mary, una vez aparece is, una vez aparece for, una vez aparece apples. ¿Sí? Y lo mismo para la oración de abajo, donde is, por ejemplo, aparece 2 veces, entonces tenemos un 2. ¿Se les ocurre para qué puede ser útil esto? ¿Para qué podemos estar usando esto en el contexto de Machine Learning? Esto lo vamos a seguir viendo de a poco. Ahí tienen que tener una súper respuesta. Profe, Sí. no puedo abrir la cola. Me dice invalid credentials o algo así. Qué extraño. Los demás pudieron. Vamos a chequear que cualquiera puede. A ver. Uy, profe. Ahí mando el link de nuevo. Prueba Andrea, por favor, nuevamente. A ver si podés. Bueno, imaginemos que queremos... hoy vamos a ver unos ejemplos de clasificación, que es exactamente, muy bien. Vamos a ver un caso de clasificación, que es una tarea de Machine Learning donde el objetivo es decir una observación si pertenece a una de entre un número de clases. Entonces, por ejemplo, si nosotros estuviéramos clasificando discursos o descripciones de pacientes, podríamos decir, si hay una columna, por ejemplo, que podría ser triste, ¿no? Y queremos detectar si la persona está con un ánimo decaído, podríamos tener un modelo que si, por ejemplo, triste tiene un valor muy alto, eso te da la pauta de que la persona puede estar con un ánimo decaído. ¿Sí? Entonces, usando la combinación de todas las distintas palabras que aparecen en este formato, un modelo puede encontrar ese patrón. Que quizás hay un montón de textos que tienen números altos en esas variables y otros que no. Bien, entonces lo podríamos usar en la etapa de reclutamiento, tiene que ser si la palabra se encontraba en el cuento o no. Bueno, y ahora eso es una que está bien. Ahora, nosotros para puntuar en una escala de memoria, quizás tenemos las palabras que la persona debería haber recordado, nosotros podríamos usar una lógica como esta para ver el puntaje de la persona al final, ¿sí? Pero la parte de Machine Learning habría que ver cómo está en ese ejemplo. Pero podríamos usar una representación como esta para corregir, por ejemplo, la prueba. Bien, vamos a ver un ejemplito en Python. Vamos a usar esta función que por ahora no se preocupen para nada, que se llama CountVectorizer, que lo que va a hacer es generarnos esta matriz. Básicamente es un vectorizador
vectorizar llamamos a pasar cualquier cosa a un vector numérico. Entonces, este es un vectorizador mediante contar. Entonces, vamos a instanciar un objeto de la clase CountVectorizer de esta manera, y vamos a decir que se ajuste usando nuestros textos. En este caso tenemos estos tres: chelo de madera, dentífrico de datos y historia de la Mesopotamia. Entonces, lo que va a hacer esta función es darnos esta matriz como X. Entonces, instanciamos un CountVectorizer, ¿sí? Decimos que la variable vec es igual a una instancia de esta clase, ¿sí? Mientras no se preocupen mucho por los detalles sintácticos, nadie le va a pedir que repliquen esto ahora, sí consigue la lógica, ¿sí? Y en pos de eso, interrúmpame cuando quieran. Vamos a decirle que se ajuste con estos textos, y esto nos va a devolver la matriz que vamos a llamar X con estos números. Ahora, ¿por qué cuando pusimos X nos dice este texto feo? Bueno, es porque es un tipo de matriz optimizado para guardar valores, para tener dimensiones muy grandes. No se preocupen por eso. Y lo pasamos a una matriz normal, llamémosle, con esa función que es students. Pueden ignorar ese detalle. Y ahí tenemos nuestra matriz X, ya con los numeritos como queríamos. Ahora, esto nos dice que el primer texto, por ejemplo, es 10100010. Y eso no nos dice mucho. Así que vamos a usar esta función que es bueno, vamos a usar esta función getFeatureNames para que nos diga los números con cada una de las palabras. Entonces acá tenemos un ejemplo hecho en Python de lo que veíamos arriba. El primer texto dice chelo una vez, de una vez, y así. Bien, y una vez que tenemos nuestra matriz con nuestras variables, que en este caso, ¿cuáles serían nuestras variables? Las variables que vamos a usar para predecir. Va a ser la cantidad de veces que apareció alguna palabra. Y una vez que tenemos esa matriz, si tuviéramos una variable objetivo, como puede ser ¿tiene ánimo decaído o no?, podemos ajustar un modelo usando esa matriz. Y eso va a seguir siempre una forma parecida a esto que vemos acá. Vamos a decir, importamos un modelo de Machine Learning, vamos a crear una instancia de ese modelo. Sí. Perdón, me queda como una duda, que es que nosotros tenemos que pasar las variables a números, digamos, o sea, tenemos que lograr que eso se pase de esa manera, pero no entiendo cuál es el proceso que hace interno, digamos, todo esto para que pueda darle un valor a cada palabra y cuantificar cuántas veces se repite. Bueno, perfecto. Muchas gracias, Candelaria, por la pregunta. Lo que va a hacer es, primero va a armar todo el vocabulario que aparece en los textos. Entonces, acá tenemos una lista de textos. Lo primero que va a hacer es encontrar todas las palabras únicas que aparecen. Entonces, va a haber una columna para chelo, una columna para de, una para madera, y así para todas las palabras únicas. Y después, para cada texto, va a contar cuántas veces aparece cada palabra en el vocabulario. Es básicamente eso. Entonces, vemos en este caso, va a aparecer anímense y preguntar. Entonces, tiene todo el vocabulario, cada columna es una palabra del vocabulario, y va a contar en cada texto cuántas veces aparece cada palabra. O sea, sí, que no es que cada sí. número de esos representa una palabra, sino que cada valor de esos es las veces que se repite la palabra. Cada fila representa una Exactamente. frase. Por ejemplo, la fila 0 tiene la palabra de, tiene la palabra madera,
la fila 1 tiene la palabra, bueno, se me movió ahí, pero bueno, no lo estoy viendo. Ahí está. Tiene datos de dentífrico, por ejemplo. ¿Se entiende? Sí, ahora sí, muchas gracias. Me avisan que está fuerte el volumen, disculpen. No, está bien. Gracias, Fer. Claro, exactamente. Entonces, cada fila es un texto, es una observación, cada columna es una palabra. Entonces, por ejemplo, acá, esto nos dice que en el texto 2, la aparece una sola vez. ¿Sí? Eso, así es. Entonces, una vez que tenemos nuestra matriz, que lo llamamos X, vamos a poder ajustar nuestro modelo para que aprenda la relación entre las palabras y una variable objetivo, como puede ser esta de estado de ánimo. ¿Cómo vamos a hacer eso? Vamos a importar un modelo que puede tener ciertos parámetros, que por ahora ignoremos un poco eso, pero vamos a importar un modelo y vamos a decirle .fit, que fit es ajuste. Vamos a decir que ajuste sus parámetros con la matriz X, que en este caso sería esta matriz de números, y nuestra target I. ¿Sí? Y lo que haría este punto fit es hacer que el modelo ajuste los parámetros, los coeficientes del modelo, para representar lo mejor que se pueda la relación que hay entre una de las variables, la variable target, y las demás que tenemos como variables predictoras. Una vez que se ajustó el modelo, podemos hacer predict con una nueva observación, un nuevo texto, para ver lo que el modelo estima para esa observación. ¿Sí? Entonces, si nosotros hiciéramos por ejemplo, detector de estado de ánimo decaído en base a texto, nosotros entrenaríamos el modelo con miles y miles de textos, o millones y billones, si tenemos suerte y una buena base de datos y cómputo. Y una vez que el modelo aprendió, entre comillas, ¿sí? Porque de nuevo el término aprender es muy antropomórfico, lo que hace es ajustar sus modelos. Una vez que hizo eso, podemos usarlo para que nos diga la predicción de una nueva observación, que es lo que nos interesaría para predecir nuevos casos de riesgo. Profe, disculpe que le interrumpa, Sí. me perdí. ¿Qué es lo que significaba la I? No, por favor, interrumpan lo que necesiten. Y va a ser nuestra columna target, objetivo. Entonces, recordemos que nosotros hablamos de que hay dos tipos principales de Machine Learning. El aprendizaje supervisado, donde uno sabe de antemano lo que quiere modelar, como por ejemplo esto de estado de ánimo decaído. Entonces nosotros tendríamos 1000 casos de gente que sabíamos que estaba con ánimo decaído y 1000 casos de gente que no, y hacemos que el modelo aprenda esa relación entre el texto y el ánimo, donde X va a ser el texto e Y va a ser el vector o la columna de respuesta, que es estaba o no decaído. ¿Sí? Entonces el modelo va a aprender la relación entre esas variables X y la variable Y. ¿Sí? ¿Se entendió ahí? Sí, ya entendí. O etiquetas también, le solemos decir. Nos van a escuchar decirle etiqueta también. La etiqueta está bien, o está deprimido o no está deprimido. Y es básicamente en la base de datos una sola columna. Que dice sin Exactamente. 1 o 0, chao. Claro, también se le dice etiqueta a, digamos, esa respuesta. En inglés lo van a encontrar como label, ¿no? De etiqueta, donde tenemos nuestras observaciones etiquetadas con la respuesta correcta. Y eso va a ser en el caso del aprendizaje supervisado. En el caso del aprendizaje no supervisado, uno no tiene esas etiquetas o respuestas de antemano, sino que uno va a encontrar patrones. Perdón. Le quería hacer una pregunta. Los comandos que, digamos, que usted nos está mostrando para el aprendizaje supervisado, ¿son literal esos? Digamos, con el punto fit, literal, ¿los modelos se ajustan? ¿O es una forma didáctica de enseñarlo? Es casi. Es muy playero, profe. Sí, es verdad. ¿Qué? Es como muy sorprendente si es verdad y funciona. En esa línea ocurre la magia, digamos.
pero para que un modelo funcione... en esa línea, bueno, Mati, perdón, estabas por decir algo. No, dale, dale. No, que ahí en realidad es donde entrenás el modelo, en esa línea donde dice fit, ¿bien? Genial. Pero bueno, entrenar un modelo no quiere decir tener un buen modelo, digamos, ¿no? En general, lo más importante va antes. Bueno, vamos a ver que hay distintas etapas, totalmente. Lo primero sería la recolección de los datos, que ahí es muy importante que sean de buena calidad o que sean suficientes o que la información que uno quiere recuperar de ahí efectivamente esté contenida en los datos, aunque sea sutil, como en el caso que veíamos del modelo que pasa de audio a imagen. Sí, ese es de mis favoritos, me parece, hasta ahora, de speech to face. Entonces, en este caso, las variables va a ser el audio, la matriz X va a ser el audio y la variable Y que se predice es la cara de la persona. ¿Sí? Entonces, en este caso, uno tiene que, la premisa en la cual uno se basa para hacer este modelo es que la información para predecir la cara está contenida en el audio. Igual, este es un ejemplo para usar tu palabra, Jorge, playero, pero vamos a ir con ejemplos más simples en principio. Pero sí, después vamos a estar haciendo modelos que generan texto. Uno que vamos a ver si llegamos, estaría buenísimo, es entrenar un modelo de generación de texto con textos de psicoanálisis. Hacemos un Freud que nos escriba textos, eso puede estar bueno. Y sí, efectivamente, esto va a ser casi literalmente como vamos a entrenar los modelos. Pero como bien decías, hay una parte anterior que es recolección de datos, hay toda una parte siguiente que es la limpieza de los datos, y, por ejemplo, llenar valores nulos. ¿Sí? Uno puede tener valores en sus datos, si uno toma una encuesta, por ejemplo, que hay personas que no respondieron a alguna pregunta, por ejemplo. Y para pasarle la matriz completa al modelo, uno va a tener que tomar alguna decisión y hacer algo con esos valores faltantes. ¿Sí? Esto yo creo que algo deberían haber visto en estadística o en metodología de investigación. Se llama imputación de valores nulos y es el tipo de proceso que uno hace antes de terminar con la matriz ya limpia, digamos, y completa, que es X, que usa para ajustar el modelo. Entonces sí, puede que haya algunos pasos anteriores, pero esto va a ser literalmente como se va a ajustar el modelo. Tenemos unos ejemplos reales más abajo que vamos a ver un ratito, que es literal esto. Perfecto, profe, Bien. muchas gracias. No, por favor. Entonces, en el caso de aprendizaje supervisado, tenemos la etiqueta o la respuesta para cada dato, ¿sí? La respuesta correcta, digamos, que es lo que el modelo aprende a predecir. Y dentro de ese tenemos dos casos. Clasificación, donde la respuesta es una clase, pertenece o no a cierta clase, como puede ser predecir 0 y 1, si 1 es la persona está con ánimo decaído. Y tenemos el otro tipo, que es regresión, donde la variable que se estima es un valor continuo. ¿Sí? Como puede ser horas de sueño de la persona u otros. En el caso no supervisado, uno no va a tener el vector y de antemano, sino que solamente va a ajustar con X y vamos a encontrar patrones en esos datos. El ejemplo más claro de esto es clustering, donde se encuentran grupos de observaciones parecidas sin que uno diga de antemano nada al respecto. Ahora vamos a ver unos ejemplitos de eso un poco más abajo. Bien, retomando un poquito este gráfico de la clase pasada. En el caso del aprendizaje supervisado, uno va a tener ciertos datos que recolectó, ¿sí? Textos, documentos, imágenes. Uno va a procesar esos datos para vectorizarlo, como hicimos recién. ¿Sí? Vectores de características. Características sería una variable, ¿sí? Característica, variable o feature son sinónimos. Entonces uno de alguna manera u otra pasa los datos crudos a una representación numérica matricial. ¿Sí? Matricial porque es una tabla de números. Uno tiene también las etiquetas y con eso uno entrena o ajusta un modelo de aprendizaje automático o machine learning. Con ese modelo ya ajustado o también mal dicho fiteado, ¿sí? Fiteado de fit, uno puede tener un modelo predictivo para predecir sobre nuevas observaciones.
Ejemplo de base, regresión lineal. Y ahora, de nuevo, asustarlos un poquito con una fórmula. ¿Cómo va a ser la regresión lineal? Bueno, es el modelo más básico dentro de Machine Learning. Lo que va a hacer la regresión lineal es aproximar una relación entre dos variables, una variable dependiente y una variable, las variables independientes x. ¿Sí? Acá, perdón, la i debería estar en minúscula y la x en mayúscula. Vamos a decir eso. Ahí está. Y ese modelo matemático, nuestro modelo mega complejo de Machine Learning, se va a representar con esta fórmula. Perdón, vamos a de nuevo poner acá la i en minúscula, porque i es un vector, entonces va en minúscula. Bien, entonces acá vamos a modelar que nuestra variable objetivo la vamos a modelar como un número, ¿sí? Estos son llamados pesos o parámetros del modelo. La letra beta griega, son los dos parámetros que el modelo va a ajustar. ¿Sí? Entonces, vamos un paso atrás. Nosotros decimos, bueno, nuestro modelo de Machine Learning va a ser una recta que está definida por estos dos parámetros, que son beta 0 y beta 1. ¿Sí? Entonces, esos dos parámetros es lo que el modelo va a ajustar a partir de los datos de entrenamiento. ¿Sí? Vamos un poco más arriba. Entonces, nosotros diríamos from scikit-learn, bla, 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 modelos lineales, import regresión lineal. Y diríamos, mi modelo es igual a regresión lineal. ¿Y qué haríamos en ese renglón? Estamos diciendo que el modelo va a estar definido por esos dos parámetros nada más. O sea que la función de nuestro modelo va a ser la regresión lineal. ¿Sí? Bueno, vamos a escribirlo. Sería algo así. Linear models, import linear. No pretendo que sea exacto, es más un pseudocódigo realista. Diríamos modelo igual linear regression. Y después, si ya tuviéramos los datos, vamos a decir modelo.fit xi. Listo. Ese va a ser toda la magia del Machine Learning. Machine Learning básico va a ser simplemente esto, importar el modelo que vamos a usar, que hay muchos, ¿sí? Vamos a declararlo en una variable y vamos a decir que ajuste. Y este fit, en el caso de la regresión lineal, simplemente va a significar que el modelo va a elegir los dos parámetros, que en este caso son estos dos, beta 0 y beta 1, para que se ajuste lo mejor posible a esta nube de puntos. Entonces lo que va a resultar cuando hacemos punto fit es que la recta va a pasar de estar en su estado inicial, que es aleatorio, a ser la recta que mejor ajusta los datos de entrenamiento. Entonces, en este caso, estamos haciendo de cuenta que tenemos una sola variable, ¿sí? Porque esto va a ser con muchas variables, ¿sí? Pero en este caso, para entenderlo, vemos con una sola. Nuestro eje vertical sería nuestra variable y, la que estamos estimando, y nuestra variable x en el eje horizontal es la variable que estamos usando para predecir la nueva variable. Y lo que hace el modelo es ajustar los coeficientes de la recta para que se ajusten lo mejor posible. Entonces, una vez que hicimos punto fit, estos parámetros van a ser los que eran los de mejor ajuste para nuestros datos. ¿Se entendió eso? Eso es súper clave. Así que vamos a hacer el recreo ahora y nos detenemos acá. Pregunten, porque esto es importante. Si Sí. quisiera antes del recreo, profe, hacer un repaso de nuevo, porque la verdad que no quedó muy claro. No me quedó muy claro, me hago cargo. No, por eso digo, vamos a detenernos acá en este punto antes de continuar. Sí, por favor, pregunten. Yo quería preguntar una cosa. Recién cuando escribió el from no sé qué, import no sé qué, dijo que ese primer renglón, digamos, era importar el modelo. Sí. Después, el segundo renglón, que sería modelo igual, que es lo que creamos, esa parte, ¿qué es lo que se supone que se hace ahí? Porque abajo, donde dice punto fit, ahí es donde se ajusta. Pero en el del medio... Bien. Bueno, lo que hace es... Linear Regression técnicamente es una clase. Es digamos, un objeto abstracto que nos permite hacer
nos permite crear varias instancias, es la palabra técnica, de ese prototipo de objeto. Perdón, ahí fue muy abstracto. Vamos a bajarlo más a tierra. Si nosotros quisiéramos hacer dos regresiones lineales con dos datos distintos, haríamos así. Por ejemplo, tenemos una matriz X y tenemos otra matriz X2 y queremos hacer dos regresiones lineales distintas. Entonces, para eso instanciamos dos variables de regresión lineal. Es decir, nosotros estamos diciendo, importamos la regresión lineal y decimos, bueno, vamos a tener un objeto que es un modelo de regresión lineal en esta variable, ¿sí? Entonces, estamos, digamos, creando un caso de regresión lineal guardado en esta variable. Pero todavía no está ajustado a los datos. Es decir, a esta altura estamos diciendo que modelo es igual a beta 0 más beta 1 por x, que son estos dos parámetros que están ajustados. Pero todavía no se ajustaron, ¿sí? Esto lo que dice es decir la forma del modelo. Y una vez que ponemos punto fit, se calculan los beta 0 y beta 1 óptimos de mejor ajuste. Ah, buenísimo, ya entendí. Sí, O sea, en modelo Genial. ahora cargamos una regresión lineal, pero podríamos poner, no sé, cualquier otro tipo de modelo. Hay un montón. Y después usar el modelo número 25, punto fit, para entrenarlo. Pero siempre lo extraemos, digamos, o sea, lo guardamos en un objeto sin entrenar, ¿se entiende? Claro, uno primero define, perdón, acá le gustó la forma de las matrices porque eran de juguete, pero ahí tenemos el import real. Claro, lo que uno está diciendo acá es estableciendo la forma que va a tener el modelo, la forma de la función matemática, que en este caso es una recta con estos dos parámetros. Y los parámetros se ajustan cuando le pasamos los datos de entrenamiento. Entonces, el entrenamiento, entrenar el modelo significa que el modelo ajuste sus parámetros de manera óptima en función de los datos de entrenamiento, ¿sí? O sea, es esto que estamos viendo acá. Nuestros puntitos serían los datos de entrenamiento, el eje vertical es la variable que estamos modelando o lo que vamos a predecir, y la variable X es la variable que usamos para predecir que se modela. Entonces, una vez que tenemos la recta, ¿sí? Ese es el punto clave, que una vez que tenemos la recta ajustada, nosotros podemos decir, bueno, y si tenemos un punto acá en 80, y podemos, aunque nosotros no tengamos observaciones por acá, podemos decir cuál sería el valor para cualquier valor de esta variable X. Entonces, si tenemos una observación de 55, vamos a decir, bueno, predecimos que va a darle y lo que caiga en la recta, 80. ¿Sí? No sé si entendí bien, pero sería correcto decir que como que está entrenando si está la línea ajustada. Bueno, la línea ajustada sería el resultado del entrenamiento. O sea, entrenar es el proceso de ajustar los parámetros para representar mejor los datos de entrenamiento. Claro, o sea, cuando conseguimos que esa línea esté ajustada, quiere decir que hemos logrado entrenar. Claro, que se entrenó. ¿Sí? Bien. Sí. Exactamente. Bueno, esto es lo clave. Nosotros vamos a estar hablando de modelos súper sofisticados después, pero todo va a basarse en el mismo principio, que es, uno tiene datos de entrenamiento, uno va a ajustar el modelo con esos datos de entrenamiento. Ajustar el modelo significa que se calculan los parámetros para resolver la tarea lo mejor posible en el conjunto de entrenamiento, ¿sí? Que resolver la tarea en este caso significa ajustar lo mejor posible a los puntos, ¿sí? Ahora lo vamos a definir un poquito mejor. Y una vez que se ajustó el modelo, uno puede predecir sobre nuevos datos no vistos. ¿Sí? Y ahora, ¿por qué datos de entrenamiento? Bueno, porque para ver cómo el modelo le va
con datos nuevos, ver cómo el modelo generaliza, uno lo que va a hacer es separar ciertos datos que el modelo no vio de antemano para ver qué también predice en nuevas observaciones. ¿Sí? Bien, bueno, vamos a hacer 5 minutos de recreo, perdón que no sea más esta vez, basta que hay bastante material, y quiero llegar a ser el Freud artificial. Así que, bueno, vamos a hacer hasta el cuarto, y continuamos. Cualquier cosa, igual yo me quedo acá, pueden consultar. Una vez que está fiteado o, bueno, entrenado el modelo, la línea que estamos viendo que se está moviendo, o no sé si línea o recta que se está moviendo, en teoría quedaría fija, o el modelo funciona Sí. así. Okay. No. Lo que estamos viendo sería el proceso de entrenamiento, que es lo que sucede cuando hacemos punto fit. O sea, cuando nosotros, en un principio, los parámetros son aleatorios, o sea, puede ser cualquier cosa, y cuando hacemos punto fit, se va a dar este proceso de que se ajusta hasta que queda en el mejor lugar. Cuantos más datos el modelo recibió, más probable es que la recta sea real. ¿Sí? Imaginen que si nosotros tuviéramos solo 3 puntos, es muy probable que la recta quede medio en cualquier lugar porque tenía poca información. ¿Sí? Ahora, si nosotros tenemos 1000 millones de puntos, la recta es probable que represente mejor lo que está queriendo estimar. Y ahí es donde aparece la parte de Machine Learning o el entrenamiento. Cuantos más datos tenga el modelo, mejor se va a ajustar el modelo. Perfecto, gracias. O sea que en algún momento esa cosita se queda quieta, digamos. Sí, así es. La animación es solo para mostrar el proceso de ajuste. Al final se queda quieta, así es. Ah, bien, porque yo dije, no, se llega a mover todo el tiempo, no voy a entender nada. No. Este es el proceso. Después sí, se queda quieta. Y acá vemos los parámetros que se ajustan. ¿Sí? Y la pendiente de la recta es el valor que multiplica x. O sea, vemos que arranca en -1. -1 por x nos daría una recta hacia abajo. Y vemos que después sube hasta que queda por 1,31, que es hacia arriba. Y ese valor lo que nos dice es la relación entre la variable x y la variable y que estamos modelando. ¿Sí? Ya hablaremos de eso más adelante, pero es lo que nos permite analizar y saber por qué está el modelo prediciendo algo. Lo que nos dice acá es que, bueno, está bien, vamos a esperar un poco el recreo, no sumar más cosas. Si tienen preguntas, pueden hacerlas. ¿Alguna pregunta? Bueno, vamos a ir continuando. Independiente. Profe. Sí. Usted cuando dio el ejemplo de, o sea, si ahora rapidito como me lo puede decir, si no, no pasa nada. Cuando dijo lo de regresión y dijo ejemplo horas de sueño, no entendí. Ok, la regresión implica que lo que se está prediciendo es una variable continua. Esa es la diferencia con clasificación. Puede ser cualquier ejemplo. Yo estaba diciendo, si tenemos, por ejemplo, podemos intentar predecir cuántas horas durmió una persona en base a rendimiento en tareas cognitivas, por ejemplo, como para modelar esa relación, ¿no? Entonces, quizás tenemos tiempo de reacción, rendimiento en la prueba de Rey, rendimiento en copia de figura, la compleja de Rey también, cosas así, y podemos tener distintos puntajes y quizás queremos a partir de eso predecir cuántas horas durmió la persona, porque asumimos que hay una relación entre las horas y el rendimiento en esas tareas, por ejemplo. Y en ese caso, el resultado del modelo sería horas de sueño. Es decir, bueno, si a la persona le dio tanto en tiempo de reacción, tanto en tal prueba, tanto en tal otra, predecimos que la persona durmió tal cantidad, porque si está más lento es porque durmió menos, ¿no? Esa sería la lógica simple de este ejemplo. Pero la diferencia puntual es que el resultado del modelo, o también dicho en inglés el output, ¿sí? Lo que sale, es un número continuo, como en este caso. En este caso la recta
modela alguna variable continua, ¿sí? Porque si nosotros estamos prediciendo un nuevo valor, decimos, bueno, a esta persona nos dio 30 en la variable que sea, entonces el output que predecimos es 50, por ejemplo. Pero son números continuos, no es una clasificación donde decimos si la persona pertenece o no a una categoría. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, sí. Ok. Bueno, ahora, vamos a ver métricas de evaluación en problemas supervisados. Nosotros salteamos un detalle acá, que es, estamos ajustando la recta a la que mejor ajusta a los puntos, ¿sí? Entonces, el modelo mueve los parámetros hasta que llega a la que mejor ajusta a los puntos. ¿Y cómo vamos a saber que ajusta bien o mal? ¿Cómo definimos esto? Bueno, lo vamos a definir como la suma de las distancias de la recta a todos los puntos, ¿sí? Entonces, la recta que mejor ajusta es la que minimiza la distancia con respecto a todos los puntos, ¿sí? Para ilustrar eso, imagínense que tenemos una recta que es esta de acá. Esta recta, la que dibujé, tiene mucha distancia con respecto a cada punto, ¿sí? Porque está súper lejos. Entonces sumamos la distancia de la recta con cada uno de los puntos y eso nos da un puntaje, ¿sí? De qué tan lejos está la recta con los puntos. Y la que mejor ajusta es esta que queda acá, porque es la que termina teniendo menor distancia con respecto a todos los puntos. ¿Se entendió esa lógica? Pregunten si no, porque ahora lo vamos a formalizar. ¿Se entendió, profe? Bueno, genial. Entonces, ahí aparece lo que es la función objetivo, ¿sí? Nosotros acá estamos diciendo la forma de la función del modelo de Machine Learning. Y los parámetros se van a ajustar de modo que se minimiza una función objetivo. Y en este caso, la función objetivo es la suma de las diferencias de cada punto con respecto a la recta, ¿sí? Entonces, minimizando esa función objetivo, se llega a la recta que mejor ajusta, ¿sí? Entonces, en regresión, nosotros vamos a tener una métrica de ajuste que es lo que acabamos de decir, pero con formulitas. Entonces, vamos a verlo un poco. Estas tres son variaciones de la misma lógica, ¿sí? El R cuadrado lo vamos a ignorar un poquito, pero vamos a ir bueno, vamos con los tres. MAE significa Mean Absolute Error, o sea, error absoluto medio. Ahora, recordemos que I sería nuestra variable real, ¿sí? Sería el puntaje real que nosotros teníamos en nuestra base de datos. Por ejemplo, los puntos, ¿no? Serían los puntos que tenemos. Y la I predicha va a ser lo que predice nuestro modelo, que en este caso es la recta, ¿sí? Esta letra sigma mayúscula es sumatoria y 1 sobre n multiplica este resultado en un promedio, ¿sí? En otras palabras, el MAE o Mean Absolute Error es el promedio de la distancia entre los valores reales y los valores predichos. O sea, valor predicho es la recta, valor real son los puntos, y nosotros nos vamos a quedar con la recta que minimiza la distancia promedio de todos los puntos con la recta. Y eso en realidad es la que tenemos acá abajo, pero es básicamente lo mismo. Y las líneas estas significan valor absoluto, ¿sí? Porque si no, se nos cancelarían los valores negativos y positivos. Entonces, por eso es que vamos a tomar las distancias absolutas con respecto a la recta, ¿sí? Entonces, básicamente, ¿cómo sabemos el error de este modelo?
Bueno, podemos medir en promedio, digamos, cuánto le pifia para cada observación. ¿Sí? Entonces, el valor que predice la recta es el punto sobre la recta, y la cantidad que le pifia sería la distancia del punto real a lo que estimó. Entonces, para saber el error total de la recta, podemos sumar todas las distancias de cada punto con respecto a lo que predijo el modelo y promediarlo. Y eso es la fórmula que tenemos acá. ¿Se entendió? Es importante que pregunten, porque no quiero que nadie sienta con, es una fórmula, yo no entiendo esas cosas, pero es relativamente sencilla, así que pregunten. ¿Sí? Yo No dejen entendí, les gane lo que los no sesgos. sé es que seguramente no tiene nada que ver, pero ¿por qué se mueve la recta roja? Perdón, claro, lo que muestra la recta es el proceso de ajuste. O sea, en un primer momento, antes de que se hayan procesado los datos, digamos, la recta está en un lugar aleatorio. Y cuando terminó de ajustarse, nos quedamos con la recta que tiene menor error. Y medimos el error así. Sí, disculpen que se mueva. Tendría que haber puesto otra que se quede quieta, como esta roja de acá. Claro, o sea, una vez que se ajustó, se queda quieta. ¿Sí? Sí, Como entendí, esta línea gracias. roja. Y la recta con la que nos quedamos es la que minimiza el error. Y el error es la suma de las diferencias de los valores reales con respecto a la predicción promediado. ¿Sí? ¿Se entendió eso? Error Sí, absoluto gracias. promedio de la suma de las diferencias absolutas entre estimación y el valor real. Bien, tenemos en realidad la primera un poco menos usada, una muy usada es el error cuadrático medio, o MSE, Mean Square Error, que es básicamente lo mismo, solo que en lugar de hacer un módulo, tomar un valor absoluto, se elevan al cuadrado las diferencias. Pero es básicamente lo mismo y se llega a la misma recta. ¿Sí? O sea, los valores reales menos la estimación al cuadrado, la suma y el promedio. ¿Sí? O sea, cuánto le pifia en promedio nuestro modelo con respecto a los puntos, y nos vamos a quedar con la recta que minimiza esa función objetivo. ¿Sí? Profe, a la segunda fórmula no la entendí. No sé si es muy necesario que la entienda, pero... No, está perfecto, gracias por preguntar. Es lo mismo que la de arriba, solo que en vez de las líneas rectas que significan un valor absoluto, ¿qué es el valor absoluto? Valor absoluto es la distancia con respecto a 0. Entonces, el valor absoluto de menos 3 es 3. Y el valor absoluto de 3 también es 3. Entonces, lo que hace el valor absoluto es que todos los valores sean positivos. ¿Sí? Porque nosotros no nos importa si le pifió con más 5 o menos 5, queremos considerar la cantidad de error total. Por eso es que se pasan todos los valores a positivos. Son distancias, ¿no? Entonces las distancias con respecto a la recta siempre van a ser positivas. Y la única diferencia es que para hacerlas positivas en esta primera fórmula usamos el valor absoluto, y en la segunda usamos elevar al cuadrado, que es multiplicar por sí mismo. Entonces menos 3 por menos 3 nos da 9. Y todos los números al cuadrado son positivos. Entonces es muy similar, solo que en lugar de valor absoluto lo eleva al cuadrado. Pero entonces, digamos, no queda elevado al cuadrado, digamos, porque elevar al cuadrado, además de dar un resultado, un número positivo, ¿sí? Ponerle Sí. positivo, no va a quedar nada del cuadrado, no va a quedar otro número. Sí, está muy bien eso. Sí, exactamente. Exactamente. Y hay salvedades con eso, que cuando estamos usándolo para minimizar el error del modelo, ambas fórmulas llegan al mismo resultado. O sea, la misma recta minimiza cualquiera de estas dos. Pero efectivamente, cuando una persona está viendo el error de una recta o de un valor, ¿sí? El error de estimación de este valor puntual fue de un número. Y está muy bien tu observación de que en el caso del valor absoluto es más fácil de interpretar porque no está al cuadrado. Y en este caso sí está al cuadrado. Entonces, para interpretarlo hay que hacer una raíz cuadrada.
y volver para atrás. Tremendo. Está muy bien. Bueno, muy bien la pregunta. Espero que no haya de a los demás. Bien, y el R cuadrado básicamente normaliza eso y representa la misma lógica, ¿sí? Que es básicamente el error promedio de la recta. Ahora, si nosotros no tuviéramos... no, bueno, perdón, la pregunta la dejo para después. Estas son métricas de regresión. En clasificación, lo que nosotros vamos a querer optimizar es que el modelo básicamente le pegue a todos los valores. Los que eran positivos, diga positivo, los que eran negativos, diga negativo. Si hay más clases, lo mismo. Y para eso vamos a contar con... podemos hacer una matriz de confusión, se la llama, para ver lo predicho en contraste a lo real, digamos. Entonces podemos ver cómo le fue al modelo en términos de falsos positivos, falsos negativos, verdaderos positivos, verdaderos negativos. Eso es la matriz de confusión. Perdón, les iba a preguntar a los chicos si habían escuchado algo sobre lo que son los falsos positivos, verdaderos positivos, falsos negativos, todo eso. ¿Alguna vez escucharon? Sí, con el tema de la pandemia se habla mucho. Bueno, sí, es verdad. Sí, pero lo de verdadero positivo, eso no. Bueno, el verdadero positivo sería lo que el modelo dijo que era positivo y efectivamente era positivo. Porque puede ser, o sea, lo que no es un falso positivo es un verdadero positivo. Positivo verdadero. Esto igual me parece, si me permitís, Mati, hacerles una aclaración. Creo que es importante que lo aprendan no solo por esta materia, sino para todo lo que vayan a leer de literatura médica o de psicología siempre. Cualquier estudio diagnóstico, como el test del hisopado, pueden darse 4 escenarios. En el que una persona está enferma y el hisopado dé positivo, eso es un verdadero positivo. Ahora, si esa persona está enferma y da negativo, es un falso negativo, ¿se entiende? Si la persona está sana y da positivo, es un falso positivo, y si la persona está sana y da negativo, es un verdadero negativo. Y eso nos da el cuadrado que están viendo acá. Supónganse que el no y el sí es el resultado del test, y el no o el sí es si está enfermo o sano acá, ¿bien? En las filas, digamos. Nada, lo mismo sucede para los problemas de clasificación en Machine Learning. Podríamos tener un modelo que nos diga si la persona, siguiendo con el COVID, tiene COVID o no, y el modelo puede predecir un sí o un no en el caso de que la persona esté sana o enferma. Entonces ahí se dan los 4 cuadrantes. No sé si se entendió. Lo quise resumir para no quemarle. Sí, se entendió. Bien. Bien, siguiendo con esa línea, vamos a tener distintas métricas que nos dicen en cuál de estos aspectos el modelo le va mejor. Y tenemos básicamente en inglés lo que es la sensibilidad y especificidad, ¿sí? Entonces, esto igual es para que entiendan la lógica, vamos a seguir usándolos, no hace falta que recuerden cada uno, pero vamos a llamar accuracy a exactitud, es la traducción, ¿no? Que es en porcentaje cuántos le pega en total, ¿sí? Entonces, los casos correctamente clasificados sobre casos totales, ¿sí? Después vamos a tener la sensibilidad como la cantidad de los positivos que el modelo detectó de todos los positivos que había, ¿sí? TP es true positives y FN es false negatives, ¿sí? P es positive, N negative, F false, E es true. La precisión va a ser de los que dijo que eran positivos, cuántos efectivamente eran positivos, ¿sí? Y después tenemos métricas como el puntaje F que intentan considerar ambas cosas, ¿sí? Y esas van a ser las métricas que vamos a ver en clasificación. En principio, no se preocupen mucho por los nombres, esto en inglés. Alcanza por ahora con el accuracy como porcentaje de casos correctamente clasificados. Eso por ahora para esta clase va a estar bien. Bien, entonces vamos a quedarnos con el modelo que mejor accuracy tiene, así como en caso de regresión se ajustaba para minimizar el error, digamos, continuo.
Perdón, acá esta está repetida. Vamos a sacar. Bien. Como les decía Fer, hay un montón de modelos supervisados y no supervisados y de todo tipo. La regresión lineal es la que estuvimos hablando para regresión supervisada, digamos. Regresión logística es medio un nombre tramposo porque no es una regresión, sino que es para clasificación, ¿sí? Y bueno, hay unos cuantos que iremos conociendo, como por ejemplo KNN, que no es muy conocido. Otro modelo supervisado, muy intuitivo, es modelos basados en árboles, ¿sí? Entonces, por ejemplo, un ejemplo que vamos a ver, no sé si llegaremos, pero que tenemos, que es uno muy extendido en Machine Learning introductorio, es el ejemplo de un dataset de Titanic, que es predecir en pasajeros de Titanic quién sobrevive y quién no, ¿sí? Y en este caso vemos un ejemplo de ajuste de un modelo donde el modelo es un árbol de decisión. Entonces, lo que se ajusta en este caso es qué variables se usan para hacer la clasificación y los umbrales. Entonces, este modelo lo que nos dice es, bueno, si el género era femenino, entonces sobrevive, era más probable. Si era masculino, después usa la variable edad y ubica umbrales. Si la edad era mayor que 9.5, entonces fallecía. Si era menor, pasa a otra variable, ¿sí? Entonces, este es un árbol de decisión que se ajusta para esta clasificación donde los parámetros, en lugar de ser, por ejemplo, que veíamos una pendiente en la recta, va a ser qué variables y qué umbrales se usan. ¿Y cómo vamos a usar esto? Va a ser exactamente igual a esta lógica. Sería from scikit-learn, que es una librería que conoceremos más, punto, modelos de árboles, import modelo de árboles, vamos a decir modelo igual árbol, y vamos a ver modelo.fit. ¿Y qué va a resultar de ese proceso? Va a resultar un árbol de decisión ajustado como este, con las variables y umbrales que mejor permiten al modelo clasificar las nuevas observaciones. Entonces, podemos tener modelos que tienen muchas formas internamente, ¿sí? Porque ahora ya no hablamos de una recta, sino que tiene otra forma, pero la lógica es la misma. Tenemos unos datos de entrenamiento, ajustamos el modelo a esos datos, que ajuste significa que el modelo va a mover los parámetros para predecir la variable objetivo lo mejor posible, y después ya tenemos nuestro modelo ajustado que podemos usar o analizar. Resulta que los modelos que mejor funcionan para datos tabulares, ¿sí? O sea, no imágenes ni textos, sino matrices típicas, se basan en ensambles de árboles de decisiones. O sea, son modelos que ajustan quizás 2000 árboles y usan el promedio de todo lo que dicen todos esos árboles para dar la predicción final. Y esos son los que mejor funcionan. Pero bueno, eso es un dato de color ahora. Ahora, un tema que habíamos mencionado un poco. Volvamos a esta recta. ¿Cómo sería, en este caso, si nosotros no tuviéramos una recta? Si pudiéramos tener cualquier forma de esta función, ¿cuál sería la función que mejor ajuste tendría? ¿Cómo sería? O sea, ajuste es que se acerque a los puntos, ¿no? En ese sentido, ¿cuál sería la función que mejor ajustaría? ¿Puede ser una curva ascendente o nada que ver? Tipo así, Sí. algo así, ¿imaginabas? Bueno, Sí. me gusta, está bien. Ahora, esta función sigue siendo bastante, digamos, estructurada. Sería una función polinómica o exponencial, que es una curva. Ahora, imaginen que la función puede tener cualquier forma, ¿sí? ¿Cuál sería la que mejor ajusta a estos datos? Que menor error tenga. Ay, tiene que recorrer cada punto. Exactamente, muy bien, Es una Agustina. montaña rusa. Exactamente, podríamos tener, o sea, esto ya dejó de ser una función porque tiene que ser, no es biyectiva la función, pero sí, podríamos tener una función
exactamente que haga esto. ¿Y qué piensan ustedes? ¿Sería un buen modelo este o no? No. No quería borrar todo. ¿Por qué? No sé, yo no ¿Por qué no sería entendería un buen nada. modelo? Para mí sí sería un buen modelo porque no habría margen de error. Ajá. ¿Qué piensan los demás? ¿Qué opinan? ¿Sería un buen modelo? Creo que no serviría para predecir, porque una vez que introducís un nuevo punto, digamos, en qué punto, digamos, a qué punto de esa no recta, sino de esa función, se mediría la distancia. O sea, me parece que es una función Exacto. que puede llegar a servir para otras cosas o para retratar fielmente esa realidad, pero no para predecir. Está muy bien, exactamente. El problema que va a tener esta línea que pasa por todos los puntos es que va a generalizar mal. Imaginen que tenemos datos extremos. Por ejemplo, teníamos una observación que estaba acá. Entonces nuestra recta va a ser así, y va a seguir por acá y sigue así. Ahora, si nosotros tenemos una nueva observación en un valor acá, la predicción que haría este modelo estaría acá. Y eso claramente sería un error porque está sobreajustando al ruido de los datos de entrenamiento. ¿Sí? O sea, ¿qué significa eso? Que ruido significa que por un efecto aleatorio, este valor está lejos de su valor real, digamos. Quizás la persona tipió mal, quizás había un 0 de más, entonces el valor se alejó mucho de lo real. Y el modelo va a aprender a pasar por ahí. Entonces, cuando tengamos nuevos valores, va a estar muy sesgado a los datos de entrenamiento que tenía. ¿Sí? Imaginen el árbol de decisión. Si uno quiere predecir si una persona va a tener un estado de ánimo, como decíamos, decaído o no, un modelo podría memorizar todas las observaciones, como estamos diciendo acá, que el modelo sepa exactamente cada punto. Y podríamos tener una variable que es DNI de la persona. Entonces el modelo podría aprender si el DNI es 14, entonces tiene ánimo decaído. Pero eso sería un pésimo modelo porque lo único que estaría haciendo es memorizando los datos iniciales con los que fue entrenado. Obviamente, si queremos predecir a una nueva persona, no nos sirve de nada que haya memorizado los DNIs de las personas que vio en el entrenamiento, sino que queremos que haya aprendido una relación robusta entre las variables para predecir nuevos valores. Entonces, no generalizaría bien a nuevas observaciones un modelo que pasa por cada punto de los datos de entrenamiento. Entonces, para ilustrar un poco este punto, tenemos acá esta curva. Entonces, nosotros aumentando la posibilidad del modelo de pasar por los puntos, hacemos un balance entre el ajuste en los datos de entrenamiento y tomar la relación, digamos, a más grandes rasgos, pero estando más seguros de que probablemente se mantenga. ¿Sí? Y para probar que también generaliza un modelo, es que separamos entre datos de entrenamiento y datos de test. Entonces, si nosotros tenemos una serie de puntos nuevos que estaban, por ejemplo, imaginen que, ahora vamos a cambiar de color, que los puntos azules no, estos puntos rositas estaban por acá. Y estos puntos nosotros los sacamos de los datos de entrenamiento para probar después cómo le iba al modelo. Si nosotros teníamos, como decíamos antes, un punto acá en dato de entrenamiento, entonces hace así, cuando nosotros probemos con los datos de test el error del modelo, nos va a dar altísimo. Entonces nosotros así, probando con datos que el modelo no vio de antemano, podemos probar que también el modelo generaliza a datos nuevos. ¿Se entendió esto? Son todas cosas claves para todos los modelos que vamos a estar viendo. Así que No, lo pregunten último todas no las lo veces que quieran. entendí. Bueno, nosotros estamos diciendo que un modelo que ajusta perfectamente a todos los puntos de los datos de entrenamiento estaría algo así como memorizando
todas las observaciones que vio. Pero cuando uno quiere predecir en nuevos datos, ese modelo daría muy mal porque estaría muy sesgado a los datos que conoció. ¿Sí? Entonces, para probar que también un modelo generaliza a datos nuevos, es decir, que también funciona en datos que no vio, separamos datos que no usamos en el entrenamiento y podemos ajustar el modelo en los datos de entrenamiento y ver el error en los datos nuevos. Y ahí vemos si el efecto que el modelo aprendió en los datos de entrenamiento se generaliza a datos nuevos o si el modelo se sobreajustó a los datos que tenía. ¿Sí? ¿Podrías aplicarlo en un ejemplo como para visualizarlo mejor a los datos de entrenamiento? A ver, ¿qué se te ocurre? Después vamos a ver ejemplos aplicados. Pero una imagen, dicen ustedes, o un ejemplo de código. No, o sea, un ejemplo de qué serían los datos de entrenamiento. Datos de entrenamiento. Sí, perfecto. No, lo que le iba a decir es, vos imaginate que recibís una base de datos, como la que vamos a ver ahora. Lo voy a poner en el ejemplo del Titanic, que es lo que vamos a ver. Te dan una base de datos en la cual vos tenés una columna que sabés quién sobrevivió y quién no. Si querés lo puedo ir mostrando, Mati, de última, no sé. Sí, acá está. Y tenés todas las variables, ahí están, ahí las ven, el género, bueno, sexo, género, el número de ticket, si estaba en dónde estaba embarcado, en qué tipo de clase del Titanic, bueno, y las distintas variables, ¿no? Vos esa base de datos suponete que tenés 1000 personas. Vos sabés todas esas personas si sobrevivieron o no. Lo que agarrás al principio, preprocesás toda la base de datos y en algún momento antes de entrenar el modelo, vos separás la base de datos. Haces un split, se llama. Separás una base de datos y suponete te guardás, de esas 1000 personas te guardás 300 para después ver cómo funciona el modelo. Y eso lo sacás del proceso, ¿sí? Lo sacás de todo el proceso de trabajo. Y entrenás el modelo con 700 personas. Y vos le decís, bueno, mira, estos son los vectores, esta es la matriz con las variables. De acuerdo a estas características, que serían las filas de la base de datos, ¿sobrevivieron o no sobrevivieron? El modelo entrena, aprende, ajusta la curva y después predecís, de acuerdo a las características de los 300 que te guardaste para validar, predecís si sobrevivieron o no. No le decís, mirá, este sobrevivió, la columna supervivencia ahí, el target, la etiqueta o la I, la sacás y predecís sobre esa matriz, sobre los 300 que nunca metiste en el entrenamiento. Y ahí el modelo te da un resultado, ¿sí? El modelo ya entrenado, lo probás en esos 300 para saber cómo anda. Y te da un resultado. Y ese resultado lo comparás, el resultado predicho, que vos lo comparás con los valores reales, para saber si le fue bien o mal. Si de los 300 se equivocó en 10 personas o en 300 personas. No sé si se entiende. Sí, ahí estuvo perfecto. Ahora, ¿cómo funcionaría que el modelo sobreajuste a estos datos? En este caso, sobreajuste significa, nosotros tenemos los datos de entrenamiento ya separados, nosotros podríamos hacer un modelo que adivine perfectamente el 100% de los casos de entrenamiento. ¿Cómo podría ser el modelo? Recordar los nombres. Entonces, aprender. Si la persona se llamaba Mr. Owen Harris Brown, no sobrevivió. Si se llamaba Mr. John Bradley, sobrevivió. Pero claramente, ese dato no sirve. El modelo no está aprendiendo nada útil, sino que está memorizando caso por caso en el entrenamiento si sobrevivió o no. Entonces, el modelo ahí puede memorizar o ajustar perfectamente punto por punto en el entrenamiento. Y si uno probara en nuevos datos que el modelo no vio, no le va a pegar a ninguno, porque lo único que hizo es recordar nombre por nombre. Entonces, si recibe nuevas variables, no va a tener un dato con el cual predecir, simplemente memorizó los nombres de datos de entrenamiento y no una relación real entre las variables que se estaban queriendo modelar. Bien. El sobreajuste,
Perdón, iba a hacer un comentario. El sobreajuste, recuérdenlo, porque es un problema muy frecuente. No sé si tal vez lo has dicho, Mati, se me escapó. Pero es un problema muy frecuente en el Machine Learning. Sucede todo el tiempo y es el gran temor que existe, Exagerado. ¿no? Bueno, pues es uno de los problemas que suele ocurrir, ¿no? Y básicamente es lo que nos puede pasar siendo prejuiciosos nosotros porque a ver, si nosotros hacemos predicciones todo el tiempo, ¿no? Como los modelos. Entonces, en base a nuestra experiencia, nosotros decimos, bueno, tales personas, esta persona nueva que acabo de conocer, creo que puede ser así o asá. Y eso lo predecimos en base a lo que hemos aprendido en nuestra vida. Ahora, si nosotros tuvimos justo una vez un amigo que fue abogado y por poner un ejemplo, ¿no? No sé, nos cagó un amigo que es abogado, ¿no? Nos hizo algo malo. Y nosotros nos quedamos con esa asociación. Y después, siempre que conozcamos una persona nueva que sea abogada, vamos a pensar que nos va a cagar. Y bueno, no, es un error, ¿no? Es como que estuviésemos sobreajustando. Algo similar pasa a los modelos. Por ahí es para llevarlo en un ejemplo más concreto, que de alguna manera es análogo. Pero bueno, eso. Nada, no sé si se Genial. entiende lo del sobreajuste. No me quiero ir Genial tampoco mucho por las ejemplo. ramas, pero... Genial, Fer, el ejemplo. Claro, si uno tiene un prejuicio muy fuerte a los datos que observó, a los abogados que conoció, entonces generaliza mal a nuevos abogados, ¿no? Porque memorizó los que conoció. Bien. Bueno, en el aprendizaje no supervisado, nosotros no tenemos las métricas de antemano. No, perdón, quedando 10 minutos, vamos a dejar el aprendizaje no supervisado para después y vamos a ver este pequeño ejemplo supervisado. Vamos a ajustar un modelo de análisis de sentimiento o sentiment analysis con texto, ¿sí? Entonces, vamos a tomar textos, vamos a calcular la matriz, como habíamos hecho arriba, de qué palabras aparecen en cada observación, y vamos a ajustar un modelo que va a aprender a decirnos si un nuevo texto es positivo o negativo. Eso lo había pasado rápido en la clase anterior. Vamos a importar algunas librerías, no se preocupen mucho por los detalles, vamos a hacer la lógica a grandes rasgos del entrenamiento. Tenemos primero nuestra base de datos completa, que es esta que tenemos en este data frame. Tenemos nuestro target o nuestra variable objetivo, que es el sentimiento, que dice negativo o positivo para cada una de las frases. Acá estamos viendo las primeras 5, pero son unas cuantas más. Entonces tenemos acá distintas frases, muy aburrida la clase siempre con presentación, una persona y su desempeño en clase, y tenemos el target para cada una de las frases. Entonces, podemos, por ejemplo, contar la cantidad de observaciones, vamos a ver cuántas tenemos para cada caso. Tenemos 941 positivas, 743 negativas. Vamos a separar en un conjunto de entrenamiento y un conjunto de test, ¿sí? Como estamos hablando. No se preocupen mucho por el detalle sintáctico, simplemente tenemos una función que se llama trainTestSplit, que separa entre train y test, le pasamos nuestra base total y nos devuelve separado en uno y otro. Ahora, lo que hacemos en esta celda, no vamos a entrar mucho en detalle, pero lo vamos a vectorizar como hicimos arriba. Entonces, vamos a generar una matriz que nos va a contar cuántas veces aparece cada palabra en cada observación. ¿Sí? Y para eso vamos a usar, arriba habíamos usado este método que se llama CountVectorizer, que nos devuelve una matriz con la cantidad de veces que aparece cada palabra, como esto. Y entonces lo que vamos a tener en este ejemplo es la matriz con cuántas veces apareció cada palabra, igual que acá, y en un vector aparte que dice si ese caso es positivo o negativo. ¿Sí? Entonces, una vez que ya generamos esa matriz, vamos a tener nuestro modelo y vamos a poner modelo.fit, trainX y trainY.
Y con eso ya se ajustaron los parámetros de nuestro modelo. ¿Sí? Con punto fit, ahora nuestro clasificador, que en este caso es un modelo específico, no se preocupen, ya está ajustado. Y lo ajustamos, notemos que lo ajustamos con nuestra matriz X y nuestro vector Y. ¿Sí? Entonces hicimos a grandes rasgos lo que veíamos al principio de acá. Importamos un modelo, instanciamos un modelo y le ponemos punto fit. Ahora, con la salvedad que X son nuestros datos de entrenamiento, y también, ¿sí? X es la matriz de variables, y son las etiquetas o resultados, ¿sí? Y con eso ajustamos el modelo. Lo mismo estamos haciendo acá abajo. Partimos de esta base, los vectorizamos con este método, que hace casi lo mismo que veíamos arriba, y con eso podemos hacer punto fit a nuestro modelo con X e Y. Podemos hacer predict con los datos de test, que nos da las predicciones para los nuevos casos, ¿sí? O sea, estos son nuestros datos que separamos como datos de test, ¿sí? Es un buen maestro, te explica con claridad, estas son todas nuestras observaciones. Le pasamos estos datos a la función predict, y esto nos da las predicciones para cada una de estas observaciones. Y podemos medir el accuracy, o sea, a cuántas observaciones le adivinó correctamente si era positivo o negativo, y nos da 84% de accuracy. Podemos hacer una matriz de confusión, ¿sí? Entonces tenemos acá valor predicho. Entonces, por ejemplo, tenemos que predijo 279 valores como positivos que eran efectivamente positivos. Vemos que tenemos 48, ¿sí? Que son falsos positivos, porque acá nos dice valor verdadero era negativo y predijo que era positivo. Entonces tenemos estos 48 falsos positivos, ¿sí? Pero a grandes rasgos el modelo funciona bastante bien, no muy simple, 85% de precisión. Y ahora podemos usar el modelo para predecir datos nuevos. CLF es nuestro modelo clasificador. Perdón, un segundito. Entonces le podemos pasar un nuevo valor como esta clase está genial, aguante el Machine Learning, y el modelo nos predice la clase, positivo. Le podemos pasar este otro, qué mal, voy a tener que estudiar matemáticas, y nos predice negativo. Y acá vamos a hacer un modelo completo de Machine Learning y sobre texto encima. Perdón, Jorge, ya puedes consultar, disculpa. Para calcular el accuracy se hizo con un comando ahí, pero no necesitarías saber efectivamente, por medio de una inteligencia humana, cuáles fueron negativos y cuáles fueron positivos, o cómo lo hace, cómo calcula ese. Exactamente. Exactamente, pero eso ya lo tenemos porque es aprendizaje supervisado. Entonces nosotros ya sabemos cuál era la respuesta correcta para cada uno, y ahí podemos ver efectivamente a cuántos adivinó. Lo podemos hacer manualmente. Test I es una lista con positivos negativos. ¿Acordaste? Sí. No, iba a decirle, Prediction. acordate Jorge y el resto, acuérdense que el test, o sea que nosotros partimos la base en el train test split, y al partir la base separamos para el test una cantidad de casos que sabemos la respuesta, ¿sí? Pero nosotros predecimos sobre las variables predictoras y separamos la columna con las respuestas, que ya la tenemos, y después solo comparamos lo que nos dice el modelo entrenado versus la realidad, que lo teníamos de antes, porque sale de la misma base de datos. Perfecto, me había olvidado totalmente de eso, no lo estaba teniendo en cuenta. Perfecto. Gracias. Perfecto. Y vemos que podemos calcular lo mismo manualmente. Si hacemos las predicciones que hizo, vemos cuáles son iguales al test I. Esto nos da un array, una lista de true o false. Podemos sumar cuántos eran verdaderos con sum y dividir sobre la cantidad de valores. Y nos dice que el 85% aprox son iguales de estos. Y es lo mismo que usar esta función que nos lo calcula. Bueno, y una vez con el modelo entrenado podemos predecir sobre datos nuevos. Ahora, ¿por qué es importante probar con el conjunto de test? Porque si no, nosotros no sabemos que también funciona o si sobreajustó a los datos de entrenamiento, ¿no?
quizás pasaba que en los datos de entrenamiento todos los casos negativos decían mal, por ejemplo. ¿Sí? Si todos decían mal y aprendía que los que decían mal eran negativos, cuando en el conjunto de test, si hubiera algún caso negativo que no dice mal, el modelo podría no predecirlo bien. Pero como nosotros separamos un conjunto de datos y vemos que predice bien sobre datos que no había observado, vemos que generaliza bastante bien. Y lo podemos probar con estos datos ya entrenados y nos da los resultados. Ahora, no estamos viéndolo, pero cuando recibe este texto, lo transforma en la matriz como veíamos arriba, ¿sí? Que va a tener todas las palabras y va a tener las veces que apareció cada palabra. Y con eso va a predecir. O sea, va a transformar esto en un vector de ceros y unos. Y con eso predice el modelo que es negativo. Bien. Profe, ¿Con eso concluimos por hoy? ¿Preguntas? Sí. Sí, tengo una pregunta. Por favor. Esta manera de configurar las variables y todo eso, no se me ocurre cómo podría aplicarse, digamos, en la psicología. O sea, se me ocurrió, por ejemplo, para un diagnóstico, como dijeron, pero no sé cómo se usa actualmente, cómo se aplica. Es decir, Bueno, test o alguna cosa de eso. Bueno, esto es todo muy nuevo, o sea, se está a punto de revolucionar por completo todo porque se va a tornar hacia modelos basados en Machine Learning, donde justamente no se va a basar el diagnóstico en pruebas tan estructuradas, sino que se puede usar el texto libre de la persona. Entonces, por ejemplo, un caso bastante conocido en Argentina es un trabajo que hicieron en Exactas, que a partir de, en la Facultad de Exactas en Buenos Aires, que a partir de texto libre predicen si la persona va o no a tener un brote psicótico. ¿Sí? Y eso lo hacen de un modo similar a este. Vectorizan el texto a una representación numérica y se ajusta a un modelo que aprende la relación entre las respuestas que ya se tenían de quién se iba a brotar y quién no, y se ajusta el modelo con eso. O sea, sería a grandes rasgos lo mismo que esto, solo que en lugar de sentimiento negativo o positivo, tendríamos clase se va a tener un brote o no va a tener un brote, por decir un ejemplo. ¿No? Podría no ser en texto, pero este es un texto. Perfecto, muchas gracias. No, por favor. Las aplicaciones son infinitas. ¿Sí? Básicamente cualquier cosa se puede formular como un problema de Machine Learning, y las tareas principales en las que podemos aplicar es clasificación, como esto que vimos recién, regresión si se predice un número continuo, o, por ejemplo, clustering para encontrar, por ejemplo, perfiles de personas parecidas, que sería en ese caso no supervisado. Vamos a profundizar sobre eso la próxima clase. Bien, ¿alguna otra pregunta en estos últimos minutos? Bueno, pueden consultar cuando quieran también por el foro, como siempre. Próximamente les mandarán de secretaría las notas del parcial. Y bueno, eso fue todo por hoy, entonces. Espero que les haya gustado. Próximamente iremos profundizando. Genial, profe, muchas gracias. Gracias, profe. Nos Muy buena vemos. clase. Por favor, a ustedes. Muy Gracias, flayera. profe. Gracias.